Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Osvaldo Flores, soy de México Libertario. El día de hoy soy responsable de moderar este encuentro entre dos grandes de la economía. Sobre todo queremos puntualizar ciertas cosas que están sucediendo en América Latina, que es la fuga de inversiones de estos países a causa de algunos gobiernos populistas. Tenemos a dos economistas que nos van a dar su punto de vista. Vamos a platicar con ellos, vamos a escuchar sus puntos de vista, vamos a escuchar sobre todo con la idea de su conocimiento, qué es lo que ellos opinan y cuál sería una solución viable para América Latina. Por una parte tenemos aquí, a mi lado izquierdo, de su lado derecho de la pantalla, al maestro Manuel Molano. Él nació en Colombia, aunque es hijo adoptivo ya mexicano. Él fue director del IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad, profesor del TEC de Monterrey, y escribe un artículo de opinión en El Financiero todos los días miércoles. El doctor Molano viene a platicar con nosotros y nos viene a dar también su punto de vista. Aquí a mi lado derecho, al lado izquierdo de su pantalla, se encuentra con nosotros el doctor Martín Lidwak. Él es egresado de la Universidad de Buenos Aires. Él tiene su propio estudio de abogados, vive en Miami, es conferencista y también nos viene a dar este punto de vista acerca de esta problemática que estamos viviendo aquí en América Latina. Para comenzar con este programa aquí en México Libertario, les voy a hacer la misma pregunta a los dos nos van a dar su punto de vista. Casi estoy seguro que van a coincidir, algunos de ellos nos van a dar algún tipo de contraste, pero les quiero preguntar, para abrir este programa, la pregunta con la cual le damos nombre a esta conferencia, a este conversatorio: ¿por qué están huyendo las inversiones de América Latina? Y voy a comenzar con el doctor Martín Lidwak, aquí a mi lado derecho. Doctor, le escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches para todos. Espero que les resulte entretenido el conversatorio. Una aclaración primero: no soy economista, soy abogado, para no tener usurpación de título ni nada raro. Lo cual está bueno porque califica todas mis opiniones económicas con un matiz. Pero bueno, a ver, yo creo que, hay ciertas cuestiones que los países latinoamericanos tienen en común, y que tienen que ver con lo que yo llamo calificar como infiernos tributarios. Pero el concepto el concepto de infierno tributario es un concepto que no tiene que ver solamente con lo impositivo. Eso no tiene que ver con, por un lado, lo impositivo, por otro lado, la falta de seguridad jurídica, por otro lado, la falta de respeto por el derecho a propiedad, por otro lado, la invasión a la privacidad de las personas. Son cosas que distinguen un infierno tributario de países, entre comillas, normales, o países que inclusive son paraísos fiscales. Nosotros hace tiempo venimos estudiando este tema bastante cercano. De hecho, yo estoy en una fundación donde estamos lanzando un poco un índice de infiernos tributarios. Lo entretenido es que cuando uno analiza las economías latinoamericanas desde estos cuatro aspectos, es decir, de vuelta, voracidad fiscal, respeto por el derecho a la propiedad de las personas, respeto por la privacidad, y seguridad jurídica, obviamente, nos encontramos con que la gran mayoría de los países que califican como infiernos son de hecho latinoamericanos. Y está, por ejemplo, inclusive todo esto va a ser público en un par de semanas, pero les doy la exclusiva y la primicia. Este es un ranking que nosotros en la Fundación vamos a sacar todos los años, pero que para el año, 2020, que sale publicado ahora, lo encabeza Bielorrusia. No viene al caso por lo que estamos hablando, pero después de Bielorrusia inmediatamente viene Venezuela, y después inmediatamente viene Argentina, y después de un par de excepciones viene Nicaragua, Bolivia, Haití, Honduras, México, Surinam, y ahí termina. O sea, México está dentro de los países que consideramos infiernos tributarios, y de vuelta, no estamos considerando solamente la carga tributaria. Hay países como los países escandinavos famosos, de la carga tributaria alta, pero en todo el resto de las cuestiones ranquean muy bien, entonces no califican como infiernos tributarios. Para mí esto es lo que explica que las inversiones se vayan. Yo creo que si hacemos un paralelismo entre los países que están calificando como infiernos tributarios y los países de los cuales huyen la inversión, va a tener lo mismo. Y no en todos tenemos, de muchos populismo, pero no en todos tenemos populismo. En algunos tenemos más de derecha, otros más de izquierda, pero la realidad es que cuando un país, o casi una región diría, no ofrece seguridad jurídica, que es lo que vienen a buscar los inversores cuando ponen plata. O sea, si yo voy a invertir plata, ¿qué es lo que quiero? Un retorno. Ese retorno está dado por el negocio en sí mismo, por la seguridad jurídica. Si yo tengo un negocio que gana plata en Argentina, pero después no me puedo llevar la plata porque hay un cepo o lo que sea, el negocio deja de ser rentable. Con lo cual,
esta combinación entre temas fiscales y temas de seguridad jurídica es lo que hace que efectivamente las inversiones cada vez se vayan. Y lo más grave de todo, y con esto cierro, es que hay un fenómeno que yo tuve en los últimos años. Ya hace tiempo, y en México todavía se nota esto, pero hace tiempo las inversiones extranjeras no vienen a América Latina. Luego la siguiente etapa fue que se empezaron a ir, pero ahora estamos en una etapa donde ni siquiera los propios latinoamericanos invierten sus recursos en América Latina. El latinoamericano gana plata, en la mayor parte de los países la saca, y la plata que está fuera de la región no vuelve a entrar. Entonces es más grave todavía. Ese fue el punto de vista del doctor Martín Litwack acerca de por qué están saliendo las inversiones en América Latina. Nos habla de los infiernos tributarios, de los cuales seguiremos platicando, pero vamos a escuchar la opinión del maestro Manuel Molano. Bueno, muchas gracias, y de acuerdo con Martín, yo creo que realmente la seguridad jurídica es el elemento principal, no solamente para crear inversiones, sino para retener inversiones, para que puedas tener negocios continuados en una región. Quizás aquí valdría la pena repasar un poquito los números. La mayor parte de los países del mundo invierten entre 20 y 25% del Producto Interno Bruto. La mayor parte de esa inversión viene del ahorro doméstico, viene del ahorro interno de los países. Y muchas veces la situación hace que los países no puedan retener ese ahorro, darle un retorno adecuado, y entonces la gente decide invertir afuera, y eso se convierte en inversión extranjera directa. Europa, Estados Unidos, el mundo desarrollado en general se convierte en un exportador de capital, porque las oportunidades de inversión se saturan, porque ya hay muy buena seguridad jurídica en esos países, y entonces el retorno no es muy alto, en general no es muy alto, y entonces sabemos que el rendimiento es proporcional al riesgo, y entonces los inversionistas en Japón o en los Estados Unidos deciden buscar más rendimientos en el mundo emergente, por decirle de alguna forma, y sacan sus inversiones de ahí. Esto funcionó muy bien, probablemente hasta los años 90, con todas las inversiones del mundo que fueron a dar a Asia. Habría que hablar de una excepción, que es China, ¿no? China tiene una inversión, un ahorro y una inversión que es cercano al 50% del Producto Interno Bruto, y esto no tiene nada de bueno ni nada de humanitario. Es básicamente un Estado que obliga a la gente a ahorrar en exceso, que le obliga a hacer a esos ahorros en exceso y a invertirlos en los negocios y en las empresas del Estado chino. Es algún tipo de esclavitud de largo plazo, si podemos pensarlo así. Aún así, toda la inversión extranjera directa de Asia, por ejemplo, de países del sudeste asiático en los 90, no llegó a más de 4% del Producto Interno Bruto de esos países en esos años. América Latina atrae alrededor de 2,5% del PIB de inversiones. Lo que dice Martín es correcto. Muchos latinoamericanos preferimos comprar casas en regiones afuera de América Latina, o invertir en negocios, o incluso hasta invertir en acciones que se coticen en bolsas americanas o europeas o asiáticas. Nos preocupa la seguridad jurídica, y quizás yo no diría tanto que tenemos un problema de huida de inversiones como que tenemos un problema de retención de inversiones. Un país como la Argentina, un país como México, tendría que estar atrayendo inversiones en el orden de 5 o 6% del Producto Interno Bruto de ahorro extranjero que se invirtiera en esos países, como fue el caso de muchas economías asiáticas en los 90. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no podemos dar seguridad jurídica a esas inversiones. Si lo que dice Martín es muy cierto, si yo invierto en un negocio en Nicaragua y luego no me puedo llevar los recursos, pues no puedo, eso no es una inversión sensata para ningún inversionista, y entonces los recursos van a otro lado. Quizás la única razón por la cual seguimos atrayendo entre 1 y 2% del Producto Interno Bruto en inversiones es porque
lo que queda del mundo emergente es África, y África está peor que América Latina, ¿no? Pero el día que los africanos en Nigeria o en Zimbabue o en el Congo descubran la seguridad jurídica y descubran que cuando tú pagas un retorno a las inversiones el capital fluye hacia adentro, América Latina se va a perder como región viable en el mundo. De hecho, nuestra participación porcentual en el Producto Interno Bruto global está estancada y decayendo en los últimos 30 años. Ese es realmente el problema de la América Latina. Tenemos un problema de competitividad, tenemos un problema de productividad, las inversiones no producen lo que tendrían que producir y los estados absurdamente deciden hacer controles y cercos y corralitos y cosas como las que describió Martín para que los recursos no se vayan cuando no dieron el rendimiento que tenían que dar. Pero no dan el rendimiento que tenían que dar por nuestra propia estulticia, no porque haya habido un tema de mala suerte. Realmente somos una región que no ha entendido cuál es la clave de la competitividad, de la productividad global. En México Libertario siempre nos hemos enorgullecido de hacer activismo para las personas de a pie. Este conversatorio no queremos que sea la excepción y yo voy a estar preguntando cosas como una persona de a pie, como una persona ignorante que si bien no me precio ni me enorgullezco de ser a nivel económico, al menos puedo decir que no tengo el conocimiento de estas dos personas, grandes personalidades que tengo aquí a mi lado. Entonces voy a preguntar como un hombre de pie. ¿Por qué las personas de a pie, por qué al señor que está en la calle, por qué a las personas que votan no se les hace tan importante la fuga de los capitales? ¿Qué habrían de saber esas personas para estar alertas o para estar alarmados o horrorizados por la fuga de inversiones en América Latina? Voy con Martín. Primero que nada te hago una pequeña corrección. Yo creo que el concepto de fuga de capitales es un concepto bastante erróneo. Luego seguimos repitiendo conceptos de la izquierda. Los capitales, se fuga el que está preso. Entonces, si yo tengo una fuga de capitales, estoy reconociendo que tengo de vuelta, por retirar el capital, tengo preso el capital. Y si se fugó, lo aplaudo, en definitiva. Con lo cual, yo creo que trataré de evitar hablar de fuga de capitales por un lado. Y por otro lado, esto es muy gracioso, porque cuando uno habla con gente de izquierda, te dice, no, ¿cómo puede ser que el argentino no invierta en su país y la fugue a Estados Unidos o la fugue a Suiza? Y vos te puedes preguntar, bueno, pero vos no estás al mismo tiempo queriendo que venga un alemán a invertir en Argentina. Él la está fugando de Alemania para invertir en Argentina. Entonces, seamos consistentes, seamos coherentes. O sea, el mundo es uno solo, debería haber movilidad plena y sin restricciones de los capitales y también de las personas, y yo voy a poder elegir de acuerdo a rentabilidad, riesgo y liquidez que espero en mi inversión, dónde quiero invertir. Debería poder elegir libremente qué tipo de activo quiero invertir y obviamente en qué jurisdicción quiero invertir. Yo puedo invertir en acciones en Estados Unidos o en capital de riesgo en África o en bonos de Europa, donde quiera, pero ¿por qué alguien me va a tener que decir a mí en dónde puedo y en dónde no puedo invertir? Yo no le veo el más mínimo sentido. Doctor Molano, maestro Molano. Mira, hay un punto. Quizás el punto es que los capitales tienen más movilidad que el trabajo y que otros factores productivos. Mover la tierra, como hemos evidenciado en el conflicto ruso-ucranio, pues no es tan sencillo, ¿no? Una pequeña franja de tierra y la discusión de si queda del lado ruso o del lado ucraniano puede tomar mucha violencia y muchos años. El capital tiene una movilidad perfecta y el capital es inteligente. El capital sabe exactamente dónde están las condiciones para que se pueda reproducir. ¿Por qué es importante reproducir el capital? Bueno, porque de esa forma, en el momento en que no podemos trabajar, pues tenemos algo que produce por sí mismo y que nos da una renta, que nos da una serie de recursos que nos permite subsistir en el tiempo. Quizás esa noción es una noción que tenemos medio perdida en países como México. Quizás también diría yo que nos hemos acostumbrado demasiado tiempo a ser pobres y a que el largo plazo no existe. Y que todo es a corto plazo y todo es vivir de aquí a mañana y llegar al fin de mes. Y creo que es una manera equivocada e incorrecta de vivir. También hay un tema, ¿no? Y es que las inversiones públicas en América Latina tienen muy baja rentabilidad. Entonces,
Si el Estado invierte y me ahorra un peso y yo ese peso lo puedo invertir en un negocio que pueda ser útil para darme recursos a mí y para mis hijos, está excelente, ¿no? Pero si el Estado invierte un peso y por ese peso que invirtió el Estado yo tengo que invertir en otro peso para cuidarme de los efectos perniciosos de esa inversión absurda que hizo el Estado en algo que no tenía ningún sentido, entonces ahí es donde los latinoamericanos estamos perdiendo. Yo creo que tenemos un problema de instituciones frágiles. A los liberales no nos gusta el gobierno en general y no nos gusta ni el gobierno de Harald II en Dinamarca en el siglo X, ni nos gusta el gobierno americano, ni nos gusta el gobierno latinoamericano. Sin embargo, hasta entre los perros hay categorías y hasta entre las rutas del transporte público hay diferencias, ¿no? Y hay gobiernos de mejor calidad que otros, ¿no? Hay gobiernos que proveen mejores bienes públicos a la sociedad, al país, y que están menos involucrados en el clientelismo político que otros. Hay gobiernos que han resuelto temas de la democracia compaginándola muy bien con el mercado y donde las inversiones prosperan, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender de esos gobiernos, tenemos que aprender de esos estados. Finalmente, quizás también parte del problema es que somos una región relativamente joven, ¿no? Estas cuestiones se debatían hace 10 siglos en Europa, estas cuestiones se debatían probablemente hace 4.000 años en la China imperial. Nosotros somos una región relativamente joven que tiene que hacer que sus instituciones maduren para que sean más amables con el sector privado, ¿no? Te agrego una cosa, ¿sabes? Que querés hablar de para el hombre de pie. Hay dos frases que yo siempre uso respecto al tema, respecto a las capitales, para que la gente lo entienda, y es: en primer lugar, los capitales son mimosos, van a hacer también, es como las personas, punto. Y en segundo lugar, así como el agua corre hacia el lugar más fácil y no sube montañas, los capitales tampoco. Cuando vos entras a poner trabas, digamos, hoy por hoy tenemos que pensar que en el mundo hay 200 y pico de países que compiten por capitales. Y es muy fácil hoy invertir en cualquier país del mundo. Entonces, la plata va a ir definitivamente al país que trate de buscar capital, el país que ponga menos restricciones, el país que cuide más esa inversión. Claramente Latinoamérica no lo está haciendo. Yo inclusive, hablamos antes de África y demás, yo creo que hoy por hoy habría que ver país por país si está mejor África o América Latina, desgraciadamente. En los 90, sin ninguna duda, que estaba mejor América Latina, con países más abiertos, con estados más chicos, en casi toda Latinoamérica, desde Venezuela hasta Argentina y demás, por supuesto Colombia, por supuesto México. Hoy por hoy, con el populismo ganando en casi cualquier cancha en Latinoamérica, está complicado. Hay que ver qué es lo que pasa en Colombia en 2 semanas, hay que ver qué es lo que pasa en Brasil con Bolsonaro Lula, pero si por alguna razón ganar a Petro, hoy parece un poco difícil, aunque Rodolfo tampoco da mucha garantía, y ganar a Lula, que parece más fácil todavía que lo de Petro, vamos a estar en una región donde salvo Lazo y la calle Pou es populismo de México para abajo. Es correcto. Capitalismo de cuate, monopolios y compadrazgo. ¿Está relacionado con el tema que estamos hablando, maestro Moreno? Yo creo que sí, aunque no solamente la regulación te puede ayudar a resolver estos problemas, también te puede hacer que estos problemas sean peores, ¿no? Al mundo avanzado le escandalizan industrias extractivas como las de piedras preciosas en el África. La realidad es que cuando uno mide la rentabilidad objetiva de las industrias extractivas en África contra América Latina, hay un orden de magnitud en términos de la rentabilidad posible, ¿no? Y eso no quiere decir que estar explotando diamantes en el Congo sea el ideal liberal o sea el ideal de lo que queremos para el planeta. Pero sí creo que, como bien apunta Martín, hasta el Congo puede desarrollar instituciones suficientemente buenas como para que no haya ningún tipo de abuso de parte y parte. Quizás aquí creo que en América Latina no hemos sabido distinguir cuál es la línea entre la negociación colectiva sindical, por ejemplo, y la extorsión. No hemos sabido distinguir hasta qué punto nuestros capitalistas son inversionistas y hasta qué punto son extorsionadores del Estado, y hasta qué punto nuestro Estado
es un extractor de valor en lugar de un generador de valor. Yo creo que lo que ocurre en Venezuela, lo que ha ocurrido en Colombia durante muchos años, lo que ocurre en este momento en México, en donde hay mucha violencia asociada a industrias ilegales por algún tipo de convención internacional, como son las industrias de drogas o las industrias de armas, han generado un deterioro del Estado y de la regulación que nos pone en la peor de las situaciones, porque no podemos confiar en el Estado para que nos gobierne y para que el Leviatán cuide que estas relaciones y que estos intercambios entre las empresas, las personas y los gremios y los grupos no sean ruinosos, pero a la vez también el Estado ha suprimido al mercado, ¿no? Entonces estamos realmente en muchos lugares de la América Latina en la peor situación, en una situación casi como de barbarie medieval, en donde realmente necesitamos repensar hasta dónde puede llegar el Estado, porque ciertamente creo que está siendo ruinoso para las relaciones económicas. Doctor, capitalismo de cuates, empresarios enchufados. Suscribo 100%, o sea, tiene que ver con lo que hablamos al principio de la calidad institucional, ¿no? O sea, un país donde se permite la corrupción, una región donde la corrupción está vista hasta con simpatía, hasta con, mirá qué inteligente aquel, cómo logró tal cosa, donde gran parte del ingreso de las personas depende de un plan social y no de ofrecer empleo y de trabajo y demás, están prácticamente todas las variables de una economía distorsionadas. Eso tiene que ver con la cadena institucional, tiene que ver en definitiva con la inseguridad jurídica y tiene que ver con lo que hablábamos antes de una de las características básicas de estos infiernos tributarios. Hay cosas que nosotros toleramos, te diría hasta fomentamos, pero mínimamente toleramos, que en otros países del mundo sean admisibles. Y lo más gracioso de todo es que la misma gente que hoy en México o en Bolivia o en Ecuador o en Argentina tolera esto, después se muda a otro país desarrollado y esa misma persona adopta conductas totalmente distintas, lo cual demuestra claramente que el problema no es la gente o el capital humano, sino el marco jurídico. O sea, si uno importara un marco jurídico de un país desarrollado, muchos de los problemas se solucionarían. Y quizás si uno, en vez de decir, bueno, tengo que reformar 500 cosas, dijera, bueno, ¿cuál es la única reforma si tengo que hacer una sola reforma que tenga que hacer? Y es el marco jurídico, es la seguridad jurídica. Todo el resto se acomoda después. Aquí tengo una puntualización que hacer como hombre de a pie. Hubo dos casos en los que, como ya nos marcó aquí el doctor Lisboa, que está mal decir fuga de capitales, pero la gente está acostumbrada al término. Una con las personas que se dedicaban a ser influencers en redes sociales, que empezaron a ganar mucho dinero con videos de YouTube, TikTok, etcétera, en España, y que empezaron a sacar su dinero de España y se incluso buscaron la ciudadanía de Andorra, me parece, y fueron vistos mal. O sea, el gobierno obviamente les puso el dedo, pero también la ciudadanía les empezó a molestar, como el caso también de los Panama Papers, donde personalidades como Pedro Almodóvar, como Jackie Chan de China, empezaron a sacar su dinero de esos infiernos tributarios para meterlos en otros, ahora al contrario, paraísos fiscales. Te hago, bueno, de este tema yo te podría hablar 4 horas, y va a ser bastante aburrido, pero digamos, nombraste muchas cosas que a mí me gatillan muchos comentarios o precisiones sobre los que vengo trabajando hace muchos años, más de 20 años. Y lo voy a tratar de decir lo más breve posible, digamos. En primer lugar, nosotros tenemos un gran problema que es el doble discurso o la hipocresía. Hoy mismo lo estaban condenando a Joaquín Sabina, que es un socialista para afuera, pero sus impuestos no los pagó, evidentemente. Es lo que decía el gran director técnico argentino Bilardo, hablaba de los rabanitos, los rojos por afuera y blancos por dentro, digamos. Entonces, hay mucho doble discurso. Hay mucho doble discurso de Estados Unidos criticando los paraísos fiscales, pero ofreciendo jurisdicciones que son paraísos fiscales. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos dos fenómenos que en la sociedad moderna se ven muy claramente. Yo lo llamo el síndrome de Estocolmo fiscal, es decir, esta cosa de cierta parte de la población de justificar los impuestos
totalmente exagerados que estamos pagando. Hoy en día el mundo nunca tuvo una presión tributaria como la que tiene en este momento, históricamente hablando. Y además del fenómeno del síndrome, del que sufre el síndrome de Estocolmo fiscal, está el síndrome, yo justo publiqué una columna la semana pasada sobre esto, el síndrome del millonario con culpa. Es decir, Bill Gates que dice, no, ahora tenemos que pagar más impuestos. Pará, la hiciste primero, la hiciste creando monopolios, la hiciste creando distorsión de la competencia, y ahora que vos ya la tenés, no querés que otro más la tenga, entonces no, vamos a pagar impuestos. Hasta piden más impuestos. Oye, entonces, ¿sabes qué? Es muy entretenido esto, y de vuelta, un par de cositas por no quiero estar mucho, es un tema que me apasiona, escribí un libro entero sobre el paraíso fiscal y infierno tributario, pero digamos, vos sabés que el IRS tiene una posibilidad para la gente que quiera pagar más impuestos. Hay una cuenta especial donde vos podés mandar más plata de pago de impuestos. O sea, si Bill Gates quiere pagar más impuestos, que me mande un mail, yo le mando la dirección donde tiene que escribir y donde tiene que mandar su cheque, porque está previsto específicamente. Por supuesto podría además donarlo si quiere o poner más en su declaración jurada de impuestos, pero específicamente está previsto el caso de la gente que quiere pagar más impuestos. Último tema que vos mencionaste es Panama Papers. Es un buzón que debe estar vacío. Seguramente, pero existe. Ahora de vuelta. Los paraísos fiscales existen porque existen los infiernos tributarios. Los países de la OCDE, los países de la tributación, nos quieren hacer creer que el mundo tenía impuestos normales y que algunos paisitos dijeron, no, vamos a distorsionar todo esto creando impuestos nulos para que desviar el capital de todos estos países de la tributación. Y la historia del mundo es al revés. Los países no tenían impuestos prácticamente. Algunos países se mantuvieron sin tener impuestos porque eran mucho más eficientes, son estados mucho más libertarios. El estado de Caimán, en las Islas Vírgenes Británicas, tiene mucho más que ver con nuestros ideales libertarios que el estado de Australia o de Suecia. Es muy gracioso, pero si uno se va 200 años atrás, no 1.000.000, 200 años atrás, estamos ahora en el 2022, vamos a 1822, en ningún país del mundo existía el impuesto a las ganancias. Ninguno. El primer país que impone el impuesto a las ganancias moderno es el Reino Unido, en 1841, se empieza con el 1842. Inclusive si yo me voy 100 años para atrás, había un puñado de países que lo cobraban solamente. En América Latina el impuesto a las ganancias aparece en 1920, 1930, dependiendo de los países. Entonces el mundo era un paraíso fiscal. Algunos países que no podían competir lo empezaron a transformar en un infierno tributario, y la forma de permanecer y poder seguir recaudando es que desaparecieran los demás países que cobraban impuestos bajos. Entonces la distorsión es muy grande y obviamente tiene que ver con quién te está contando la historia. Claro. Entonces está muy bueno difundir la realidad, porque esto no es opinión, estos son datos. Con lo cual es interesante que haya sacado ese tema. Lo último que te menciono es de Panama Papers. Fue un antes y un después en la percepción de la gente de las jurisdicciones offshore. Mucha gente pensaba que con Panama Papers se iba a destruir el mundo offshore, y sin embargo pasó lo contrario. La gente dijo, pero para, a ver, alguien robó información de 214.000 sociedades y menos del 1% terminó en juicios por algún delito. Entonces es mentira que las sociedades offshore se usan para cometer delitos. Yo agarro una notaría acá en México, ¿qué porcentaje de las sociedades se usan para sobrefacturar o para generar algún delito fiscal? Seguro que es más que el 1%. Por supuesto. Entonces la gente empezó a entender. De hecho, ya cuando salió Paradise Papers y ahora el último que fue, ya se me van los nombres, anyway, tuvo el Swiss Secrets hace 3 meses, digamos. Ya la gente no le da pelota. Con Panama Papers se llenaron los diarios durante meses. Ya hoy por hoy la gente no le da pelota, y los propios periodistas del ICIS cada vez que escriben notas tienen que decir, miren que esto es legal. Lo último que comento, y ahora en serio es lo último, en estos últimos Pandora Papers, en los Pandora Papers sale una nota que dice Julio Iglesias esconde su fortuna del fisco español en un trust. Claro, vos lees el título y dices, che, pero qué guacho Julio Iglesias lo que hizo. Ahora, Julio Iglesias hace 30 años que es residente fiscal en República Dominicana, no tiene nada que ver con España. Y el trust de Julio Iglesias, donde pobre solamente tiene sus inmuebles en Estados Unidos, algo perfectamente válido, legal, no vale nada, se llama de Julio Iglesias Trust. O sea, si vos querés evadir y querés ocultar, no le vas a poner tu nombre personal a un trust. Entonces ya esto pasa a ser bastante cómico. La gente que tiene dudas de frente se da cuenta
que son todas construcciones de países de alta tributación para mantener status quo y no tener que bajar impuestos. Claro. Maestro Molano. Yo creo que Martín tiene un gran punto aquí, ¿no? A Shakira me la acusan hace un par de años de que estaba evadiendo al fisco a través de un paraíso fiscal en las Bahamas, y luego incluso el Estado español le pone un investigador del Ministerio de Hacienda que la persigue y que revisa cuánto tiempo pasa en Barcelona y cuánto tiempo pasa afuera y cuánto tiempo pasa en las Bahamas, y entonces acaban haciendo público un estudio en donde dicen que la cantante colombiana realmente es una habitante catalana y que tendría que tributar mucho más en Cataluña, y entonces 14 millones de euros es la cuenta que está ahí. Bueno, la mujer se casó con un futbolista que pues es catalán. Ciertamente a mí me gustaría vivir a la orilla del Mediterráneo, me gustan las ramblas, me gusta el buen vino, me gusta la vida mediterránea, pero quizás lo que dice Martín es cierto, quizás lo que hay atrás es un fisco español que está quebrado y que está sobretasando a la gente que quiere vivir ahí, que quiere tener ese estilo de vida. Ahora, es muy interesante porque Panama Papers y el paraíso fiscal en Panamá y las Islas Caimán y las Bahamas, bueno, ha sido el negocio de los suizos durante siglos, ¿no? Pareciera ejemplificar esto, ese dicho mexicano que lo que en el rico es gusto, en el pobre es borrachera, ¿no? Son lugares que están diseñados para hacer estrategias de manejo de riqueza para clientes de muy alto perfil a quienes el fisco les quiere quitar sus cosas. Ahora, yo creo que realmente el Estado es el segundo tax farmer de la historia, el segundo agricultor de impuestos de la historia de la humanidad. El primero fueron las iglesias y las religiones, ¿no? Los estados empezaron a tratar de competirle a ese poder religioso con la idea de guerrear, y esto podía ser para defender el territorio o para hacerse de más territorio. Al final, la pregunta que tendríamos que hacernos como habitantes del siglo XXI es si la cuarta parte del Producto Interno Bruto en Colombia o la tercera parte del Producto Interno Bruto en México o 2/3 partes del Producto Interno Bruto en Israel son suficientes para el Estado, o si son mucho o si son poco. Yo creo que lo que hace el Estado y el tipo de bienes públicos y el tipo de cosas que nos provee el Estado con la tecnología actual, con cómo vivimos ahora, podría hacerse con 5% del PIB, quizás menos. Entonces creo que sí tenemos que repensar de qué tamaño deben ser esos estados y por qué. De hecho, el que midamos los impuestos ya en puntos del PIB nos habla de la ambición de los burócratas y de la ambición del Estado de apoderarse de nuestro trabajo. Aquí criticamos mucho a los millonarios que, según nosotros, no pagan impuestos. La realidad es que la mayor parte de la gente en todos los deciles de ingreso paga impuestos. Pero si yo decido evadir siendo pobre, la probabilidad de que el Estado me persiga y me castigue es mucho más baja que si decido evadir si soy Ricardo Salinas o si soy Shakira. ¿Por qué? Porque seguramente voy a ser un cliente de alto perfil del Servicio de Administración Tributaria de mi país. Entonces, aquí creo que hay que dejarnos de la demagogia de si eres bueno, si pagas impuesto, y si eres malo, si no pagas impuesto, y como ciudadanos tenemos que pensar cuánto nos debe costar el Estado. Yo sí creo que hay una serie de bienes públicos que existen y que es importante que existan. La defensa nacional es uno de esos bienes públicos. La pregunta aquí es si eso tendría que costar una cuarta parte del producto de mi país, o una tercera parte, o 2/3 partes del producto de mi país. No lo creo. Te agrego, me parece espectacular todo lo que dijiste, que ha sido 150% si se pudiera. Hay un tema importante que es lo que vos decías antes. El hecho de medir la presión fiscal como puntos sobre el PBI, lo que está mostrando es que el centro del tema tributario es el Estado, y que no ese concepto de presión fiscal ese concepto de presión fiscal no incluye
cuánto le cuesta al contribuyente, al pagador de impuestos, hacer frente a esos impuestos. De hecho, si uno complementa la presión fiscal con otras cuestiones como la densidad de población y demás, y se llega al concepto de esfuerzo fiscal, que es mucho más importante, uno se da cuenta que, pese a que la presión fiscal, recaudación sobre PBI, es menor, por ejemplo, en Argentina que en Alemania, en Argentina está alrededor del 30%, en Alemania está arriba del 40, 41, 42, si uno mide el esfuerzo fiscal, es decir, cuánto le cuesta a un argentino llegar a pagar ese 27 o 28 o 30% de presión fiscal y versus el esfuerzo fiscal que hace el alemán para pagar ese 41 o 42, se da cuenta que el alemán hace muchísimo menos esfuerzo. Y de hecho hay estudios que dicen que en Alemania, para que un alemán sienta el esfuerzo fiscal que hace un argentino, la presión fiscal no debe ser del 41, debe ser del 61. Ahí un alemán se daría cuenta de lo que está pagando un argentino. Y lo mismo al revés. En Argentina, para que un argentino viva con el confort que vive un alemán, la presión fiscal debería ser 13 o 14%, no 27%. Entonces la presión fiscal es un concepto que tiene al Estado como centro, no al pagador de impuestos como centro, y es muy confuso y no nos lleva a conclusiones correctas. El esfuerzo fiscal es realmente el índice que uno debería usar para ver si hay que subir o bajar impuestos. Una combinación del esfuerzo fiscal, curva de Laffer y algunas otras cosas que, digamos, si le ponemos a trabajar, nos daría que en la mayor parte de los países del mundo estamos en un momento donde hay que bajar impuestos, porque lo que decíamos antes, estamos históricamente en el momento de mayor presión fiscal de toda la historia de la humanidad. Quizás agregaría yo aquí, también totalmente de acuerdo con Martín, una vivienda parecida a la que yo ocupo en el municipio de San Andrés Cholula, en Puebla, con mi familia. En México paga un predial de aproximadamente 3,000, 4,000 pesos anuales, que tiene una equivalencia de $200. Si esa casa estuviera en Arizona o en la Florida, probablemente el predial que tendría yo que pagar serían algunos miles de dólares. La diferencia está en que yo tengo que pagar la escuela de mis hijos, no tengo un buen servicio de agua potable, no tengo una seguridad jurídica respecto a cosas, por ejemplo, como cuánto cuestan mis descargas al drenaje. El municipio no puede decidirse cuánto pueden costar las descargas al drenaje. Si hay un asalto en mi cuadra, no va a haber una patrulla ahí en 2 minutos como ocurriría en Phoenix o como ocurriría en Miami, sino la patrulla llegará en 25 o en 30 minutos. Y entonces quizás ahí es donde tendríamos que medir la presión fiscal real, ¿no? Si el Estado invierte o gasta un peso y me ahorra un peso o más en un gasto privado, quiere decir que el Estado sí está haciendo un buen trabajo. En general en la América Latina ese no es el caso. Cada vez que el Estado me dice que le va a dar un alimento a mi hijo en el colegio, a lo mejor tengo que gastar recursos en que el niño no se coma ese alimento y probablemente voy a tener que llevarlo al médico porque seguramente se va a enfermar con lo que le den. Y eso es lo que no hemos entendido, que hay un tema de calidad de los servicios públicos en la América Latina que tenemos que atender. Quisiera hacer una puntualización que me encanta, porque ante todo esto creo que es el hombre de a pie el que sigue perpetuando esto al no darse cuenta de todo esto que ustedes están diciendo. Voy a poner 2 casos muy sencillos. El de Ricardo Salinas, que estábamos platicando hace rato. Nosotros sabemos que Ricardo Salinas Pliego, que es uno de nuestros empresarios más poderosos, debe de tener un equipo de fiscalistas trabajando 24/24. Él ha declarado que él no le debe nada al fisco, que es su empresa, que todo lo lleva legal, pero suponiendo que todo está de hecho con él, la gente tiene la percepción, no, que pague, o sea, buscan la manera de penalizar a las personas que tienen, y esto viene de una cultura que penaliza el éxito ajeno. Esto también puede ser un determinante, un detonante para que el empresario diga, ¿por qué voy a quedarme en un país donde incluso la gente a la que le puedo dar trabajo no quiere que esté porque quiere que yo pague mucho más de lo que yo puedo pagar? Esto... Mira, hay varios temas que a ver, en todo lo que tiene que ver con la planificación patrimonial, que haces alusión vos recién con lo de Salinas, o sea,
qué es lo que yo tengo es mi patrimonio. Cómo yo lo tengo es lo que se llama planificación patrimonial. Es decir, yo puedo tener cosas a nombre personal, la puedo tener en una sociedad, la puedo tener en un fideicomiso, la puedo tener en sociedades o fideicomisos extranjeros y demás. Y eso lo voy a hacer para cumplir varias finalidades. Una puede ser la optimización fiscal, pero después hay temas sucesores, hay temas de seguridad jurídica, hay un montón de cuestiones. Hoy en México, por ejemplo, tengo muchos clientes preocupados por eventuales confiscaciones. Entonces arman estructuras para evitar una confiscación. Entonces no toda planificación patrimonial tiene que ver con impuestos, aunque los impuestos son un componente. La mayoría tienen que ver de vuelta con esto que hablamos desde el principio, que es la seguridad jurídica. La gente busca seguridad jurídica, busca dormir tranquilo. Ahora, hay 4 tendencias macro que afectan la planificación patrimonial desde hace mucho tiempo, al menos 2 de ellas, y 2 son nuevitas y tienen que ver con lo que vos estás mencionando ahora. Las 2 que están hace más tiempo son la voracidad fiscal, que venimos hablando, hace ya 2 o 3 décadas que hay mucha presión sobre los paraísos fiscales, porque los países de alta tributación no pueden subsistir con competencia fiscal. Por otro lado, tenemos una cada vez menor privacidad, más intercambio de información, robo de información y demás. Esas 2 tendencias están hace ya, te diría, 25 años entre nosotros. Con la pandemia, con la guerra de Rusia a Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania, con estas protestas que hicieron los camioneros en Canadá, surgieron 2 tendencias más, que son graves, y diría hasta más graves que las anteriores. Uno es el debilitamiento del derecho de la propiedad. O sea, nosotros, el derecho a la propiedad es el derecho más importante que tenemos como miembros de una sociedad. Primero el derecho a la vida, obviamente, el derecho individual, pero como miembro de la sociedad, más importante es el derecho a la propiedad. Es decir, esto es mío, no me lo tocas, y es mío absolutamente, vos no tenés ningún derecho sobre esto. Hoy pareciera que si yo le dono plata a un camionero que protesta, me pueden bloquear mi cuenta. Si yo soy ruso casualmente y estoy viviendo fuera de Rusia hace 40 años, me pueden frizar mi cuenta. Eso antes no pasaba y es un tema grave, porque mañana va a ser un cajero a sacar plata de tu ATM, tu banco, y va a decir, no, usted sabe qué, usted publicó un tweet que no me gusta, no le doy su plata. Parece chiste, no estamos tan lejos. El cuarto y último tema es el famoso Tax the Rich, que es un movimiento que tiene con lo que vos mencionabas, esto de los ricos son malos, hay que estar contra los ricos, y es un movimiento que despierta mucha simpatía, especialmente en Latinoamérica, donde hay un grado de, diría yo, resentimiento con los ricos y envidia muy fuerte. La idea de que el que es rico es porque hay otro que es pobre. No entienden que la economía no es un conjunto de suma cero, no entienden. El otro día el Papa dijo que hay que distribuir antes de generar riqueza, no me acuerdo la frase exacta, pero digamos, y vos decís, pero si uno se va a la Biblia misma, Jesús ¿qué hizo? ¿Primero dividió los peces o primero los multiplicó? O sea, primero multiplicó los peces, después dividió los peces, si no repartió los peces de mierda. Entonces multiplicó peces y panes, repartió más peces. Entonces es lógico que todos fomentemos la riqueza. O sea, nosotros tenemos que estar diciendo be the rich, no tax the rich. Y es un tema que parece obvio, pero mucha gente piensa lo contrario, y mismo gente que piensa que es mejor apoyar al que genera riqueza, igual no lo dice porque le da pudor que lo puedan encasillar como defensor de ricos. Como defensor de ricos. Me pasó, cuento una pequeña anécdota, cuando estaban por sacar el aporte extraordinario a la riqueza, o el aporte solidario en Argentina, que era un impuesto adicional a la riqueza, porque ya hay un impuesto a la riqueza que se llama bienes personales, pero esto era un impuesto adicional a la riqueza por la pandemia. Estaba discutiendo en la Cámara de Diputados de Argentina y yo di una charla privada de capacitación para varios diputados de la oposición para explicarles cómo es el sistema tributario, qué tipos de impuestos existen, cuáles son más regresivos, cuáles son más progresivos, por qué ese impuesto estaba mal. Sí, una charla por supuesto gratuita, larga. Termino de dar la charla y una diputada me dice, ¿puedo hacer preguntas? Sí, claro, obviamente estamos para eso. ¿Cómo hago yo para defender lo que vos nos estás diciendo, que tiene sentido para nosotros, sin aparecer como que defiendo a los ricos? Y bueno, entonces, ¿sabes qué? No sé, si ese es el nivel de nuestros legisladores, estamos complicados. No nada más en México, en todos los países de América Latina, los políticos parecen seguir la tendencia de tax the rich, esas woke vibes, esa nueva tendencia de irse contra los ricos. En México, ¿cómo lo sientes, Manuel? Bueno, yo creo que venimos de una larga tradición en donde hasta en las caricaturas pintamos a los ricos con un brillante en la nariz, como los ponía Abel Quesada, con un frac, con un bombín.
evocan nuestros ricos, gordos, estas imágenes de alguien gordo, muy elegante, esclavizando a gente que pone tabiques, ladrillos en una pared sin fin, y que, pero raquíticos, raquíticos y en una absoluta miseria. Y yo creo que esa no es la experiencia ni nacional ni global respecto a la generación de riqueza, ¿no? Yo creo que tenemos que mostrar que hay gente que no solamente por trabajo arduo, quizás por una combinación de talento, inteligencia, suerte, pues pueden lograr cosas en lo económico que verdaderamente son sorprendentes, y a lo mejor después, al término de su vida o en algún momento, como los Rockefellers, los Carnegies o como el señor Gates, de quien ya hablábamos, pues se dan cuenta que no pueden gastar o no pueden utilizar esos recursos antes de que termine su vida natural, y entonces, pues como ya agregaron mucho valor en la economía, tratan de encontrar alguna causa a la cual puedan donar estos recursos. Si no lo hacen ellos, lo hacen sus viudas, y si no sus primeras esposas después de un divorcio, y si no sus herederos. Eso siempre es un hecho. Pero lo que ocurre es que le hemos quitado el valor que tiene a generar esa riqueza y a tener el talento para organizar la producción de una manera mejor y de manera que las cosas fluyan mejor. Yo creo que tenemos que dejar de creernos estos cuentos chinos, por ejemplo, de que en Cuba la vida es maravillosa porque la educación es gratis y porque los servicios médicos son increíbles y porque a un ciudadano cubano nunca le va a hacer falta absolutamente nada. Esto es falso de toda falsedad. La razón por la cual Cuba no comercia más con Estados Unidos y con el resto del mundo es porque no hay quien pague las cuentas en ese país, porque no hay recursos, porque no generan valor, porque han destruido los incentivos a la gloria, a la riqueza empresarial, al beneficio individual, al beneficio propio. Y creo que ese cáncer, esos estados parasitarios, se han reproducido en distintos lugares de la región, han asolado países durante muchos años, ¿no? Yo creo que el PRI en México tuvo su ala izquierdista, pero también el peronismo en la Argentina ha generado ese tipo de incentivos, y la Venezuela de Chávez y de Maduro se parece mucho, y lo que tenemos que hacer es eliminar esta posibilidad de tener estados parásitos, ¿no? Ahora, el tema de si el señor Salinas Pliego nos cae bien o no nos cae bien, pues no debería ser tema, ¿no? Nos puede caer muy bien o muy mal un tío o una prima o alguien de nuestra familia, un hermano, un hijo, ¿no? Ese no es el tema. La pregunta aquí es si la generación de valor que está haciendo es lícita o no es lícita. Quizás yo creo que a nuestra clase empresarial mexicana y latinoamericana en general le tendríamos que criticar algunos pecados de competencia económica, ¿no? De cerrar la economía para que no haya competidores, de capitalismo de compadres, como Osvaldo lo comentó hace un momento, no tanto de que no sean ciudadanos responsables con los estados. Lo que es más, en una de esas, a mí me gustaría que hubiera menos contubernio entre estados y empresarios, y que el Estado se dedicara a proveer bienes públicos y no a ganar elecciones, y que el empresario se dedicara a producir bienes y servicios y no a manipular las reglas para el acceso a los mercados. Para cerrar, quisiera preguntarles, ¿habrá algún país en América Latina que ya se está volviendo Detroit? Esto lo pregunto porque tengo 47 años, todavía me tocó un poquito de la era Reagan, y que obviamente era muy pequeño, pero gracias a fotografías, videos, documentales, nos fuimos dando cuenta del deterioro brutal de Detroit y de la salida de todas las armadoras de automóviles. ¿Estamos cerca? ¿Qué tan lejos estamos? Como hombre de pie les pregunto, ¿qué tan lejos estamos de Detroit? Lo que pasa es que yo creo que para muchos países Detroit es un upgrade. Es decir, si yo comparo el interior de Argentina con Detroit, Detroit es 10 veces mejor. Ahora, si la pregunta es por el futuro de la región, yo creo que hay países que tienen
instituciones más sólidas y por ende más seguridad jurídica. Esos países son los que están destinados a tener un mejor resultado, desde países chiquitos como Uruguay, como República Dominicana, un punto Panamá. Habrá que ver si Ecuador puede lograr 3-4 gobiernos liberales seguidos. México es un país muy rico, con un mercado interno muy grande. Yo creo que México y Brasil siempre van a estar un paso adelante, y por más que tengan malos gobiernos, tienen un mercado que les garantiza un cierto crecimiento. Me preocupan más países como Argentina, como Bolivia, como Venezuela, como Colombia si gana Petro, como Perú, como Chile si Boric no lo sacan rápido. El deterioro de Boric es tan rápido que por ahí logra que la Constitución no se termine aprobando, lo cual sería hasta interesante. Pero yo veo que, de vuelta, la región como todo está compleja. Si las inversiones extranjeras siguen disminuyendo, los únicos países que van a subsistir son los países que tienen mercados suficientemente grandes, como de vuelta México y Brasil. Entonces yo creo que México y Brasil están en una categoría de países distintos por el tamaño, por la industria propia que tienen, que es incomparable a todo el resto de Latinoamérica. Creo que Colombia, si zafa de Petro, va a andar bien. Y el resto son países chiquititos que, si tienen gobiernos liberales, como en el caso de los que mencioné antes, pueden andar bien. Y si agarra a la izquierda de vuelta el poder, van a tener problemas. Ahora, de vuelta, en materia de seguridad jurídica, tenemos países como Uruguay, como Chile hasta ahora, como Panamá, como algunos países más de América Central, que han sido países tradicionalmente estables y seguros, y otros que vienen en franco deterioro. Yo creo que, de vuelta, para que Argentina, Venezuela, Bolivia se recuperen, se necesitan décadas de instituciones democráticas y de seguridad jurídica, y creo que es algo que nosotros no vamos a ver, desgraciadamente, posiblemente en esta vida, pero no todos los países son iguales de la región. Y ya para continuar, perdón que le interrumpa, porque le quiero dar un certero estocada. ¿Cuántos sexenios podemos abusar de este privilegio todavía nosotros? No, yo creo que no muchos, pero sí, con todo y la estocada me tengo que regresar a Detroit, porque Detroit es el ejemplo de lo que no se debe hacer en una nación capitalista. Una ciudad que era el ícono de progreso, porque un hombre llamado Henry Ford inventó el automóvil, que fue un cambio tecnológico importante respecto a los trenes y que cambió la movilidad de una nación completa que estaba dispersa territorialmente. Acaba destruido por apostarle a esa única innovación, por pensar que esa innovación podría vivir por los próximos 200 años, por pensar que el Estado podía estar metiendo recursos a empresas que quebraban periódicamente y que iba a continuar ahí, por pensar que el sindicalismo era una manera de generar mejores incentivos para la productividad, para el crecimiento de la región. Detroit, ¿qué es hoy? Detroit es una ciudad en compactación, donde sí hay mucha gente que sabe cosas de metalurgia y de mecanismos de precisión, y que pues hace relojes y bicicletas hipsters y hace cosas como de diseñador, pero que tiene que demolerse y tiene que compactarse y hacerse más pequeña, porque ese modelo de capitalismo dirigido desde el Estado no funcionó. Yo me voltaría más bien a las economías pujantes de Asia, y no estoy hablando de China en este tema, estoy hablando de lugares como Vietnam, estoy hablando de lugares como Japón, Corea del Sur, Indonesia, donde Tailandia incluso se parece mucho a México todavía, pero hay una serie de diferencias. No nos olvidamos del Estado, y donde no importa que el soberano sea un soberano estulto, sino realmente lo que importa es que deje trabajar a la gente, deje producir a la gente y que deje que las cosas funcionen. Desafortunadamente México es un país muy rico, desafortunadamente es un país con muchos recursos naturales, con mucho petróleo, con muchas industrias extractivas, con mucha selva, con mucho potencial turístico, y entonces podemos arrastrar malos gobiernos y malas administraciones públicas por décadas y décadas y décadas, y el país sigue dando y sigue dando y sigue dando. Pero creo que podríamos hacerlo distinto, y creo que podríamos hacerlo mejor si en lugar de estar en esta lucha absurda entre castas y clases, más bien nos pusiéramos a pensar en cómo mejoramos la productividad de todo lo que hacemos, incluido el gobierno.
Hasta aquí vamos a terminar con nuestro conversatorio, el doctor Martín, el maestro Manuel Molano. Me quisiera que nos den sus últimas conclusiones para terminar y para despedir este conversatorio. Doctor. No, yo creo que, a ver, a lo largo de la charla hemos tocado, digamos, diversos temas y creo que el resumen sigue siendo el mismo, es decir, es muy importante el régimen jurídico y la seguridad jurídica que tiene un país, todo el resto depende un poco de eso, entonces si queremos que vuelvan las inversiones en América Latina necesitamos asegurar a gente que puede invertir en cualquier lugar del mundo que nosotros tenemos países seguros, hay muchos países que distan muchísimo de poder decir esto, y tener sistemas tributarios razonables, cambiar culturalmente, dejar de atacar al rico, justamente tratar de imitar al rico y al exitoso, y son cambios que culturalmente demoran mucho tiempo, en algunos países va a demorar más que en otros, y básicamente es una mirada optimista. Creo que la única forma de tener una mirada optimista de América Latina es tener una mirada parcial por país, y ahí decir, bueno, hay 4 o 5 realidades que están buenas, pero como región estamos claramente hace 3 décadas probablemente con mucho más sombras que luces. Partidos en Europa están levantándose hacia la derecha para defender más el marco jurídico de la propiedad. ¿Va a seguir esta tendencia en América Latina, cree? Yo creo que lo que veo es una gran polarización. O sea, hace mucho tiempo que no pasaba que las elecciones en casi toda Latinoamérica terminan 51-49, 52-48, entre, no diría extrema derecha, porque no, pero digamos entre derecha e izquierda. Desgraciadamente lo que yo veo es que muchas veces es entre derecha populista e izquierda populista. Entonces ahí vos tenés la elección de Brasil claramente, o la de Colombia, en este momento donde el 100% de los votos van al populismo, y eso es preocupante. Maestro, en México tenemos quizás te diría que nuestro estatismo capitalista extractor de rentas puede que sea un modelo con más riesgos para la sociedad que los comunistas puros. En el socialismo puro no hay impuestos porque el Estado se aprovecha de los medios de producción y se aprovecha de las personas, se apropia de tu vida entera, de lo que puedes pensar y lo que puedes hacer y lo que puedes decir. En una sociedad capitalista eso no ocurre y los ciudadanos podemos hacer lo que nos dé la gana, pero en una sociedad capitalista en donde hay un Estado con aspiraciones de control absoluto, nos pueden extraer mucha más renta y el régimen puede durar mucho más tiempo. Entonces tenemos que impedirlo a toda costa, y eso hace que como ciudadanos nos reevaluemos las instituciones tanto del mercado como de la democracia. Yo creo que los europeos les gusta la democracia como una manera de asignar recursos escasos, a los americanos en general les gusta el mercado como una manera de asignar recursos escasos, a los latinoamericanos nos gusta el caos, la violencia y la locura política como una manera de dirimir diferencias, y eso no está siendo especialmente productivo. Y creo que eventualmente en otras regiones del mundo se van a destapar otras maneras de pensar, la gente invertirá en su educación, invertirá en entender el mundo de manera diferente, y probablemente nos vamos a quedar marginados en el siglo XVI en el que queremos vivir porque sentimos que es el ideal de nuestra civilización, la cúspide de nuestro status quo, ¿no? Con esto nos despedimos aquí en nuestro conversatorio en México Libertario, uno de los primeros presenciales. Esperamos que continúen estos presenciales. Gracias a Víctor Becerra, que nos hace el favor y el honor de organizarlos. Mi nombre es Osvaldo Flores, con nosotros estas personalidades. Muchas gracias y buenas noches.